Good night, everybody. Welcome to the press conference from Costa Rica. Here with us, the coach, Luis Fernando Suarez. Good night, coach. We're going to open the floor. We continue with the same protocol with a one question for everybody. Please just raise your hand so I can give you the word and open the floor, okay? We're going to open the floor, starting with the first question here. ¿Qué tal, don Luis Fernando? Buenas noches, Diego Bando de Canal 8 Multimedios. Dos en una, va incluida. Primero, quiero que nos explique por qué Costa Rica, cuando se enfrenta a un rival mayor, que esto es histórico, juega bien, juega casi que a la altura. El primer tiempo de hoy fue muy bueno. En el segundo hubo detalles que cambiaron las cosas, por supuesto. Y segundo, ¿qué siente que esta puede ser su última conferencia de prensa también como técnico de Costa Rica? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, quedé tranquilo por todo lo que el equipo presentó. Me parece que fue una propuesta siempre propositiva, donde buscamos el arco contrario. Somos conscientes de lo que teníamos qué clase de equipo teníamos enfrente, y creo que el equipo hizo las cosas correctamente y muy bien. Eso fue, me parece, lo más importante. Quedo tranquilo con la evolución del juego. Me parece que ha habido, y se notó, sobre todo en mitad de cancha, que hay una cohesión en ese juego, y eso me parece que es lo más importante. Esa es la situación que en determinado momento creo yo que tengo que decir, y más si se presenta ante un equipo tan calificado como el mexicano, pues lógicamente lo valoro mucho más. Hola, don Luis Fernando. Buenas noches. Keishmer Gómez para ESPN. Don Luis, mucha gente se está preguntando que la situación de Kenneth Vargas y de Yeltsin Tejeda, que vinieron aquí a la Copa Oro, y mucha gente estaba ilusionada principalmente de ver a Kenneth Vargas, que venía a hacer pues bastante bien en los Juegos Centroamericanos y también tuvo un destacado rendimiento en Toulon. ¿Por qué no darle oportunidad? Y también si siente que muchas de las decisiones que usted podría haber tomado en el partido, quizá con los cambios, podrían haber generado un desequilibrio más o menos en el medio campo, que era donde estábamos pues dominando cuando nos presentamos de mejor manera frente a México. Muchas gracias. Eso fue lo que tratamos de hacer. Con los cambios me parece que eso es una situación en que buscamos revertirla. Sentíamos que había una necesidad de cambio, más bien en la parte física, por el caso de Yosimar, por ejemplo, y después la situación y por eso un poco la situación del segundo gol era nosotros atrevernos y pues lógicamente darle algunas ventajas en la parte defensiva. Básicamente eso es lo que buscamos hacer con los cambios. Los nombres en determinado momento te pueden dar una que otra cosa, pero a mí me parece que eran los cambios correctos en su momento. Buenas noches, profesor. Oscar Funes, de Tivo Sport Honduras y demás que fútbol. Recién decía Jimmy Lozano lo que planificaron ellos en el medio tiempo del partido, y que hubo un cambio marcado realmente a favor de México, digamos, en la segunda parte. En esa lectura de juego, ¿qué cree que le faltó a Costa Rica en ese segundo tiempo, que perdió mucho la pelota y casi ya no generó ocasiones de gol para el arco de Memo Ochoa? A mí me parece que el gol marcó la diferencia. Y cuando se dio el penalti de México, me parece que fundamentalmente cambió el trámite del juego. Ahí me parece que el equipo pues tuvo que hacer otras cosas diferentes, y México pues lógicamente es México y hizo las cosas correctamente. Buenas noches, don Fernando. Claudio Villalobos, de Nashville Total Sports. Es obvio que a través de todo el periodo suyo como técnico de Costa Rica ha habido mucha diferencia entre lo que tal vez usted pueda pensar de su trabajo y lo que pensamos de este lado. Y eso no es el caso, sino que simplemente a mí me gustaría saber de parte suya qué es lo que usted piensa que ha dejado usted positivo hasta ahora en el fútbol de Costa Rica, para que haga por lo menos el primer tiempo que hoy ha hecho. Muchas gracias. Fui atrevido al ser un recambio, que era necesario hacerlo, que cuando se hizo el diagnóstico, había necesidad de mostrar primero nuevos jugadores, y se hicieron, y después dentro de lo que nosotros veíamos que era y que es necesario evolucionar, es esa situación del juego, sobre todo a mitad de cancha para adelante. Y hoy creo que es demostración de que el desarrollo del
fútbol, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, ha mostrado cosas interesantes. Se vio esbozos de lo que no, esbozos no, muchas cosas buenas de lo que en realidad queremos. O sea que primero atrevimiento, después sabiendo y correr riesgos, que en determinado momento nadie lo hizo antes, y eso me parece que es valioso, y después una predisposición por también hacer cosas, evolucionar en la parte futbolística por parte de los jugadores. Y acoto también eso, porque me parece que el mayor compromiso del jugador, me parece que es lo que tengo que valorar mucho más. Porque si hay alguna cosa que por lo cual me queda tranquilo es la entrega, el compromiso, el ser competitivo como todos los jugadores lo han hecho hasta ahora. Buenas noches, don Luis Fernando. Y así que está en vivo para Radio Colombia de Costa Rica. ¿Se va por buen camino? Usted sabe que podría continuar o no, debe tener una valoración. ¿Usted cree que va por el camino correcto, que su trabajo va por el camino correcto y que puede ser que no vea los frutos o que los vea otros, pero cree que Costa Rica va por el camino correcto y que sí hay elementos suficientes para poder mejorar y competir aún mejor? Yo creo que sí. Lógicamente que hay que valorar también y ser autocrítico en ese sentido. ¿En qué cosas hay para cambiar? Pero me parece que lo que hoy se mostró demuestra que lo que estamos haciendo, la nueva posibilidad de un fútbol que sea mucho más ofensivo que el que antes mostraba Costa Rica, hoy creo que se mostró, y eso me parece que es lo más plausible de la propuesta futbolística, independientemente del resultado. Por acá, don Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, Camilo Hernández de FUT TV y Teletica Radio. Don Luis Fernando, usted siempre cuando termina un torneo Costa Rica nos ha dado como un panorama de qué quizá faltó para hacer mejor las cosas. Me gustaría conocer en esta ocasión, en la Copa Oro, más allá de que hoy hubo una mejoría y usted lo acaba de explicar, ¿qué nos sigue faltando? O sea, a nivel colectivo, a nivel de selección, ¿qué sigue faltando tal vez para ver ese paso más y poder seguir trascendiendo? Gracias. Hacer goles. Me parece que el equipo está carente de eso todavía. Lo que demuestra, por ejemplo, en el dominio de hoy, se tiene que concretar en goles. Me parece que ahí es donde está todavía algo para hacer. Buenas noches, estamos en vivo para Radio Monumental en Costa Rica. Don Luis, ¿qué redondea de toda la Copa Oro? De un equipo que usted considera que la realidad que deja en la tricolor, en la Copa Oro, en el análisis, es el primer tiempo, evidentemente, de un equipo que vino de muchísimos errores a más. O sea, siente que la realidad de Costa Rica a hoy a nivel de selección es lo que vimos en el primer tiempo, y por qué no se vio antes en esa consolidación de equipo donde incluso repite formación del partido ante Martinica y el día de hoy ante México. Gracias. Hay 6, 7 chicos que tienen menos de 20 años. Hay un promedio de edad que es mucho menos de 24 años. Hay un montón de muchachos que esta es su primera competencia internacional. Entonces, creo que se está pensando, y creo que bien, hacia un futuro cercano para sacar mejores resultados. Eso creo que es lo más importante. Darle oportunidad a estos muchachos me parece que vale la pena seguirlo haciendo, porque hoy eso, mostraron compromiso, mostraron deseos, todo el mundo lo único que quería era que esto saliera adelante. Ese es el camino. Me parece que hay que pensar en que hay que valorar la poca experiencia que tienen ellos y que sin embargo buscaron siempre ser protagonistas, ser competitivos. O sea que yo estoy muy orgulloso de este grupo por eso. Es un grupo que le falta mucho rodaje todavía, y sin embargo ante México, ante un montón de gente que era de pronto una situación que ellos por primera vez vivían, lo hicieron bien, sin ningún problema, y eso me parece que por ahí es el camino, creo yo, correcto, es el camino correcto. Profe Tavo Peláez de TDMás. Varias personas acá le han dicho que podría ser su última conferencia de prensa. Eso no lo sabemos, pero quisiera saber de parte suya si usted realmente se ha planteado, a partir de la derrota el día de hoy, de que se acabe la Copa de Oro, tomar una decisión usted y decir, bueno, hasta acá fue, y si fuera así o no. ¿Le gustaría que lo recuerden porque fue el técnico que hizo el recambio generacional,
porque hizo el milagro para poder clasificar de últimos a Qatar. ¿Cómo le gustaría, en caso tal de que se dé, que recuerden su paso por la selección nacional? Yo no hablar sobre presupuestos, yo no pienso irme. Yo pienso que estoy haciendo las cosas bien. Después tengo que hacer las cosas que deban hacerse en Costa Rica. Debo llegar, debo presentar un informe, no solamente escrito, sino lógicamente presentarlo ante el comité ejecutivo para contar. Después estoy tranquilo respecto a las cosas que he estado haciendo. Creo que es dentro de lo que uno mira en esto es que no me he equivocado en esa situación. Habrá muchas cosas por corregir, lo tengo claro. Pero en ese sentido, creo que hemos hecho unas cosas que son interesantes hacia una situación que en principio, que hace mucho tiempo tenía que hacerse, no ahora, hace mucho tiempo que tenía que hacer. Bueno, me tocó a mí, no tengo temor y quiero seguirlo haciendo. Profesor, buenas noches. Manuel Galicia de Radio América y Diario Sport Honduras. Con lo que ocurre hoy, el momento que vive aquí en Costa Rica, lo que vio de Honduras en esta competencia, camino a la Copa América, ¿cree que le ajustará a estas elecciones? Porque da la impresión de que Panamá, México, Estados Unidos, Canadá están un escalón arriba de estas dos selecciones y el Caribe mostró una evolución interesante en esta Copa Oro. ¿Cree que se puede complicar para estas dos selecciones el camino, ya que son relativamente dos grandes también que pretenderán llegar? Usted dice una cosa muy correcta, y que es lo que ha sido siempre como mi discurso en Costa Rica respecto a la evolución que han tenido todos los países en Centroamérica y las islas. Creo que eso es cierto y lógicamente para esa razón hay que prepararse bien, no quedarse estático. ¿Sí? Que un poco, y eso es la situación que también se lo he dicho, espero que ustedes sepan a los medios de Costa Rica, que hubo un momento en que Costa Rica se quedó tranquilo y los demás fueron evolucionando. Entonces, hoy hay que ponerle paticas a esto, hay que buscar evolucionar también. En el caso específico de Costa Rica, estamos ya dando esos pasos. Esa es la idea. Thank you, Coach, for being part of the press conference. Muchas gracias. World Cup.